pedir que nos dirija, que bendiga este tiempo, rogar por el camino de nuestros hermanos, puedan llegar con bien y que podamos gozarnos, hermanos, en la comunión como iglesia y en la palabra de Dios. Qué gusto ver a cada uno, hermanos. Gracias a Dios por verles. Les felicito por llegar a tiempo y vamos a orar, por favor, hermanos. Iniciamos orando. Señor, te agradecemos, Padre, por este día. Nuevamente, mi Dios, por tener un lugar en donde congregarnos, en donde llegar, Padre, y escuchar tu palabra y gozar de la comunión de los hermanos, Señor. Pero todo esto sería imposible y vano si no fuera por tu obra, por la obra de tu Hijo Jesucristo en la cruz, al cual le damos honra y gloria, Señor. Agradecemos lo que has hecho a nuestro favor. Agradecemos, Padre, el que tú nos hayas amado desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor, por haber perdonado pecadores. Gracias, Señor, por habernos dado vida nueva. Gracias, mi Dios, por dejarnos tu palabra en nuestras manos. Y yo te ruego, Señor, que en esta mañana tú seas escuchado, Padre. Que tú uses mis labios para poder hablar lo que tú quieres que yo hable. Que tú, Señor, abras entendimiento al corazón de mis hermanos, a tu palabra, a mi corazón, Señor. Y también, Señor, te ruego que podamos en este momento también glorificarte unidos como iglesia. Te ruego, Señor, que nos des de tu gracia para alabarte y adorarte, Señor. Hemos aprendido que nos unimos a los ángeles en el coro, Señor, que te adora y te glorifica. Y gracias por poder entrar a tu presencia, Señor, para hacerlo. Bendice este tiempo. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, gracias a Dios que podemos iniciar. Y vamos a iniciar, como lo dijimos, glorificando a Dios y cantando y realmente haciendo que tengamos una posición y una postura de humildad delante del Señor. Vamos a cantar Me Postro. Les invito, hermanos, que cantemos con fuerza Me Postro. Belleza y majestad cubren todo el firmamento. Santo eres, Señor. Exaltado sobre todo los cielos no encierran tu presencia. Santo eres, Señor. Y mientras contemplo tu gloria, quebrantado soy. Salvaste siendo pecador, tu sangre me hizo blanco como nieve. Te amo, mi Señor. Me amaste, tu enemigo. Tu gracia mi corazón
tus pies. Yo me postro a tus pies. Yo me postro a tus pies, pues eres mi Dios. Tu inmensa belleza y majestad cubren todo el firmamento. Santo eres, Señor. Amén, hermano. Nuestro Dios es santo. Nos humillamos ante Él, hermanos. Y también este hermoso canto, vamos a declarar con nuestros labios lo que entendemos en su palabra, quién es nuestro Dios. Vamos a cantar esta hermosa alabanza también, nuestro Dios, hermanos. Nuestro Dios. ¿Cuál es el poder de Él? ¿Qué es lo que hemos aprendido en su palabra? Él es soberano, Él gobierna, su providencia, todas las cosas. Eso es hermoso, hermanos, porque nos hace descansar. No es fatalismo, sino que todo lo que Él hace es bueno y hay que confiar en ello. Vamos a cantar, hermanos, nuestro Dios. Quien aviva el fuego de 1000 soles con poder, que en los cielos arde, nadie como Él, nuestro Dios. Quien gobierna el mundo, quien levanta y quita al rey, vence a sus rivales, nadie como Él, nuestro Dios. Nuestro Dios, santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, santo Dios. Quien bajó a salvarnos, detractores de su ley, en su amor nos llama, nadie como Él, nuestro Dios. Nuestro Dios, santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, incomparable, digno, solo tú eres digno, solo a ti adoramos, santo Dios. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono
Solo tú eres santo, sin igual en gloria, incomparable, digno. Solo tú eres digno, solo a ti adoramos, Santo Dios. Amén. Nuestro Dios, así es. Con tu palabra el mundo afirmaste, Señor. Tu aliento de vida del polvo la humanidad formó. Despliegas tu nombre y gloria en toda la creación. Oh, Santo Dios, Santo Dios. Aun cuando el pecado tu creación corrompió, en tu fidelidad nos prometiste redención. Un plan soberano, tu gracia y justicia mostró. Santo Dios, Santo Dios, siempre guardas tus palabras, siempre cumples tus promesas, por amor de tu nombre, santo nombre. Poderoso, Dios eterno, verdadero. Oh, ¿quién es como tú, Yahweh? Yahweh, tu nombre permanecerá para siempre, oh Yahweh. En el tiempo preciso, el Verbo carne se hizo. Aquel por quien esperamos, el prometido en el principio. Y vimos su rostro lleno de gracia y verdad, en Jesús, Hijo de Dios. Santo Dios,
Nos aferramos a tus palabras y creemos tus promesas y adoramos hoy tu nombre, santo nombre. Dios eterno, verdadero, oh, ¿quién es como tú? Yahweh, Yahweh, tu nombre permanecerá para siempre. Oh, Yahweh. Bueno, muy bien. Muy bien, hermanos. Es hermoso poder cantarle con el entendimiento, gozar de saber que Él es perfecto, que Él es grande, que Él es majestuoso. Y eso, hermanos, debe modificar nuestro entendimiento del Señor, debe modificar nuestra manera de vivir, hermanos. No es posible hacer cambios en nuestra vida si no conocemos a Dios. No es posible vivir una vida de la manera que a Dios le agrada si no le conocemos. Y tampoco, hermanos, es posible, bueno, quizá eso sí es un poco más, decir lo que conocemos y que eso no se refleje en nuestra vida. Eso es un problema. Entonces, gracias a Dios por el Dios que tenemos, por su palabra que Él nos ha revelado y por poder estar aquí. Hermanos, oremos por nuestros hermanos que nos hacen falta. Dios les traiga con bien. Algunos salieron, algunos vinieron situaciones de imprevisto. Estemos por favor orando por ellos. Acompáñame por favor a Juan 13. Vamos a iniciar nuestra enseñanza en esta mañana. Es donde nuestro hermano nos hizo favor de hacer la lectura. Juan capítulo 13. Seguimos teniendo el privilegio de ir estudiando la vida de Cristo de manera, por decirlo así, cronológica con los datos que la Biblia da. Llevamos ya algunos años con esto. Y cada frase, cada pasaje es de vital importancia y enseñanza para nuestras vidas. Vuelvo a mencionar que el propósito de haber iniciado el estudio de esta forma era para poder ver qué haría Jesús en cada aspecto, y el Señor nos enseña entonces lo que nosotros debemos aprender a través de la vida del Señor Jesucristo. Ahora, dentro de la historia del Señor Jesucristo, hermanos, hay pasajes complejos, hay pasajes tristes, hay pasajes en la palabra de Dios y en la vida de Cristo, incluso difíciles de interpretar algunos de ellos. Pero, hermanos, lo que nos ha dejado el Señor es para nuestra edificación. Ahora, en este tema que estamos tratando de los últimos días de vida de Cristo, en el que llamamos en las sombras con Jesús, lo que sucedió cuando Él se retira con sus discípulos, de tener su ministerio público a algo privado solamente con ellos 12. Estaremos hablando allí por un buen periodo de tiempo, porque Juan da muchos datos, mucha enseñanza, mucha doctrina, mucha evidencia de que Jesucristo es el que decía ser el Hijo de Dios. Y ahí iremos estudiando. Ahora, dentro de este tiempo, también vamos a ver, hermanos, esta parte que yo creo que es la más compleja, la más difícil de sobrellevar en esa noche de la última cena, y es cuando el Señor revela quién es el traidor. Note por favor Juan capítulo 13, y aunque no he dicho aún el título, quiero solo leer un pedacito allí. Versículo 21, por favor. Juan 13, 21. Perdón.
De vez en cuando hay que cambiar el tape para que funcione mejor, para que no haya esos ruidos. Muy bien. Listos. Juan 13. Mire lo que dice versículo 21. Habiendo dicho Jesús esto, ¿qué fue lo que dijo? Bueno, acerca de, le lava los pies a sus discípulos, les dice que el que lo reciba a él, al que reciba al que él envía, lo recibe a él, que debemos ser siervos los unos de los otros, que debemos lavarnos los pies. Y al terminar esta enseñanza, habiendo dicho Jesús esto, se angustió en espíritu. Está escribiendo Juan, el amado, el más joven de los discípulos, en ese momento cuando Cristo estaba con ellos. Algunos dicen que quizá tenía entre 15 a 17 años. Pedro, el más viejo. Ahora, Juan está escribiendo que en ese momento, en la cena de la Pascua, una fiesta, hermanos, que es llena de gozo, una fiesta en la cual es una intimidad y comunión especial de los judíos, y Jesucristo lo hizo así con sus discípulos, un momento de fiesta al recordar lo que el Señor hizo con Israel, pero en este momento el Señor comiéndola con sus amados y establecer la cena del Señor. Un momento de fiesta se ve en ese momento detenido. ¿Por qué? El Señor les había dicho, cuánto he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de que muera. Pero al estar en ese diálogo, al estar en esa charla, de repente al terminar lo que les había enseñado, su rostro se vio distinto. Juan identifica con sus palabras que vio que se afligió en su alma. El rostro del Señor comienza a entristecerse y esa fiesta se convierte en un momento de tristeza, en un momento de duda, en un momento de angustia. Dice que se afligió en espíritu y testificó y dijo, en verdad les digo que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos sin saber de quién hablaba. Esa fiesta se cambió en un momento amargo. Y pensaban, ¿quién será? Ya antes lo había mencionado, ¿quién será el que lo va a hacer? Uno de vosotros. Una profunda tristeza en el corazón del Señor. Y entonces, en esta porción, hermanos, los 4 evangelistas mencionan, y esto nos muestra que hay un sentido de importancia, revela quién es el traidor entre ellos. Permítanme, si podemos arreglar algo aquí. Note esta parte. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, ¿quién es este? Juan. Noten algo, en el Evangelio de Juan nunca se menciona a él mismo por su nombre, jamás. Ni cuando comienza la escritura, quién escribió, no lo dice. Eso fue a través de la historia de la iglesia que se recuerda que fue Juan el que escribió. Y dice, el que amaba a Jesús es Juan. Dice, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Ahora, cuando leemos esta porción, a veces sentimos como que Juan era muy empalagoso, ¿no? Como que estaba ahí en el pecho del Señor en una cena y el Señor cargando a uno y cargando a otro. Y como que nos da esa idea porque no sabemos lo que está sucediendo en realidad allí. Ahora, lo que sucede, hermanos, es que las cenas que ellos tenían, esas cenas de intimidad, y le pedí a mi esposa si puedes poner a ver si funciona, porque tenemos un poquito de problemas con esta pequeña computadora, pero a ver, tú dime si sí o no. Bien, ellos al celebrar la fiesta no se celebraba en sillas, celebraba en triclinios, se les llama así. Ok. La mesa estaba en el centro y ellos se acostaban alrededor. Reclinándose en su pecho, quiere decir que, como vemos aquí, al momento de colocarnos en posición, los pies se alejaban de la mesa y el pecho de la persona quedaba en mi cabeza porque todos estaban viendo hacia el mismo lugar. Es decir, que Cristo estaba acostado y Juan estaba frente a él, a la altura de su pecho quedaba su cabeza. Con el simple hecho de girar, quedaba en el pecho de Cristo y ahí es donde le hace la pregunta de manera muy íntima. De hecho, para que todo esto cuadrase también, entendemos, Judas era el que estaba al lado de Jesús. Juan el otro que estaba al lado. Judas estaba con el lugar y la posición de mayor honor. Curioso. Judas se sentó al lado del anfitrión, que era Jesucristo. Lo tenía a la espalda, la cabeza de Cristo quedaba a la altura del pecho de Judas. Y Pedro
estaba al final. Y esto cuadra cuando en el momento de lavar los pies, ¿quién se menciona que fue el último al que llegó? A Pedro. Y entonces dice, note, desde esa esquina donde estaba Pedro, muy probablemente así es, dice el verso 24, por eso Simón Pedro le hizo señas y le dijo al que estaba cerca del pecho de Jesús, que era Juan, le hizo señas y le dijo, dinos de quién habla. Entonces, él, recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Es interesante que todo lo que Jesús dijo no lo oyeron todos. Es muy probable que cuando Mateo y Lucas, que bueno, Marcos y Lucas no eran apóstoles, Mateo sí, cuando él redacta, quizá después él estuvo presente, pero varias de las cosas también las pudieron dialogar y recordar después y escribir. Pero Pedro le hace señas a Juan y le dice, pregúntale quién es. Juan se acerca en corto, los demás están dialogando, tristes, vieron lo que el Señor está pasando y como esos momentos incómodos comienzan a hablar de otra cosa, quizá comienzan a ver, oye, ¿quién será? Y acá en corto, y Juan de manera muy, muy íntima le pregunta al Señor Jesucristo, ¿quién es? Entonces Jesús, verso 26, respondió, es aquel a quien yo le dé el pedazo de pan que voy a mojar. ¿Quién oyó esto? Nadie lo registra. Se lo dijo a Juan de manera personal. Entonces, dice el versículo, después de mojar el pedazo de pan, lo tomó. En la cena de la Pascua, la cena oficialmente iniciaba cuando el anfitrión tomaba el pan o el cordero, un pedazo, y entonces bendecía y lo comenzaba a dar a los demás. En ese momento se iniciaba formalmente la cena de la Pascua. Y se le daba el primer bocado escogido al invitado de honor. Jesús trató a Judas como el invitado de honor. Toma el primer bocado, lo moja y le da. Ahora, esto es lo curioso, que el Señor le da a Judas. Juan detecta lo que está pasando, pero el Señor continúa dando a los demás. No se detiene ahí. Ahora, dice, después de mojar el pedazo de pan, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Dice el texto, ahí mismo, que cuando él come, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Yo creo, hermanos, que las palabras de Jesús estaban en corto. Solo fue necesario girar su rostro, darle el bocado y decirle en corto, lo que vas a hacer, hazlo. Los demás no se dieron cuenta. Juan fue el único que escuchó este pequeño diálogo y muy privado entre ellos. Entonces Satanás entra en él, dice el verso 28, note, pero ninguno de los que estaban sentados a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban que como Judas tenía la bolsa de dinero, Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta. Ellos no oyeron lo demás. ¿Quién es el traidor, el que le dé el pan? Y luego le dice, y Judas después, o que diera algo a los pobres. Y Judas después de recibir el bocado, salió inmediatamente y ya era de noche. Note por favor en Juan 13, versículo 34. Adelantito, he hecho referencia a este pasaje ya atrás, porque vamos a llegar ahí en su momento. Un pasaje hermoso de instrucción a nosotros, a la iglesia del Señor. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado, así también que se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. ¿Quién no estaba ya presente? Judas. Y viene una serie de instrucciones a partir de ahí para los creyentes. Porque Judas no lo era. Y todo esto que él iba a comenzar a hablar, quería hablarlo a sus hijos. Judas sale y se va para traicionarle. A través de este pasaje, hermanos, antes de entrar a esas instrucciones hermosas para la iglesia del Señor,
Primero tenemos que observar a Judas. Y en esta mañana vamos a hablar de Judas Iscariote, las características de la apostasía. Judas Iscariote, las características de la apostasía. Al ver a Judas, nos muestra una radiografía de aquel que en la Escritura se le llama apóstata. Un apóstata, la palabra apóstata significa alguien que se vuelve atrás. La palabra apóstata significa que es una persona que anduvo en un tiempo, pero después cambió de parecer. Ese es un apóstata. La Escritura menciona por lo menos en 2 ocasiones directas acerca de este tipo de personas. Y hay referencia en muchas otras partes. Alguien que al principio está siguiendo a Cristo y después abandona. Alguien que sigue la fe y después la abandona. Alguien que parece cristiano y después no lo es. Si vemos a Judas, vamos a ver una radiografía de la apostasía. Tengo algunos puntos, así es que trataré de ir lo más rápido posible y le invito que, si no llega el texto, preste atención, pero si sí, entonces que preste atención en su Biblia. En primer lugar, la apostasía se basa en apariencias falsas. No toda apariencia es incorrecta. Creo de verdad que debemos de tener aún en nuestro aspecto un testimonio de fe en Cristo. Creo que nuestro aspecto ante los demás debe de dar un anuncio también. Y no es que tienes mucho dinero, no es que eres de la high plus ultra sociedad, sino que el anuncio que debe dar aún mi apariencia, mi trato, mi hablar, que son cosas externas, que no son las más importantes, pero son externas y al final importantes, deben reflejar a Cristo. Ahora, la apostasía en primer lugar tiene una base, las apariencias falsas. Nota por favor que cuando el Señor dice que uno de ellos los va a entregar, verso 22, los discípulos se miraban unos a otros y estaban sorprendidos sin saber de quién hablaba. Nadie cuando dijo, híjole, uno de ustedes me va a entregar, voltearon todos y Judas, no. ¿Por qué? Porque Judas había engañado a todos con sus actitudes externas, sus formas externas, salvo a uno, a él mismo y a Jesús. Quizá Judas había llevado a cabo también su plan, que cuando el Señor comienza a decir estas cosas, el corazón de Judas empezó a latir a fuerza y dijo, he sido descubierto. Ya había sido desde antes de la fundación del mundo. Se sorprendió, de que su traición era conocida por Jesús. Pero trató de llevar todo hasta las últimas consecuencias. Trató de decir, igual y se equivoca. Eso nos muestra algunos aspectos de su fe en Cristo. Igual y se equivoca, igual y no se da cuenta y siguió y siguió y siguió. Judas, aparentaba amar a Jesús como los demás. ¿Recuerdan cuando el Señor estaba siendo perseguido, cuando Él iba a ser asesinado, cuando resucita a Lázaro y los demás dicen, si vamos contigo vamos a morir? ¿Quién estaba ahí? Judas, y parecía que amaba a Jesús hasta la muerte también. Pero la realidad era muy distinta. En Judas, Jesús no era lo más importante en su vida. Juan capítulo 12, por favor, solo regrese un poquito para atrás. Verso 1. 6 días antes de esa cena que estamos leyendo. Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Betania estaba muy cerquita de Jerusalén. Y le hicieron una cena allí y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Entonces María, tomando unos 300 gramos de perfume de nardo puro, 1 libra, dice el texto, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con sus cabellos. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Judas Iscariote es el único que lo menciona Juan. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, escribiendo a futuro,
hace esa referencia, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Parecía un activista, parecía alguien interesado en el bienestar social, parecía alguien que tenía un corazón de pollo, ¿verdad? Tierno para ayudar a los demás. Era una apariencia. ¿Por qué no se dio a los pobres? Pero nota, ¿por qué se hizo este desperdicio? Aquí nos empieza a revelar lo que es el primer lugar en Judas. Darlo a Jesús lo califica como desperdicio. Pero hacer otra cosa con él y sacarle provecho como algo bueno, atractivo e importante. Y entonces le dice, pero dijo esto, verso 6, aclara Juan, no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Jesús sabe el corazón, se dirige a Judas y le dice, déjala. Los demás evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, si no me equivoco, lo menciona también. Pero los otros evangelistas mencionan que le dijo a todos, déjenla. Pero Juan es específico, sabía a quién se estaba dirigiendo. Y le dice, déjala. Ahora, quizá con amor, no como yo lo estoy haciendo, como señalándolo, ¿verdad? Pero le dice, déjala, para que lo guarde para el día de mi sepultura, o lo ha guardado para el día de mi sepultura. Porque a los pobres siempre los tendréis con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. El énfasis de esa frase de Cristo para con los demás es, yo soy lo más importante. Pero hay pobres y necesitados, yo primero. Ese es Jesús. Si alguien ama, padre, madre, ya sabes, más que a mí, no es digno de mí. Ahora, ¿esto es una exageración? ¿Esto es un acto soberbio? No, esta es una verdad. Él es lo más importante. El primogénito de toda creación. Quiere decir, el que tiene preeminencia. A mí no siempre me tendrás, entonces para mí es primero. Y después, Judas, todos los pobres los tendrás. Él sabía lo que estaba pasando realmente. Jesús no era lo más importante en su vida. No lo era. Decía que sí. Estaba como que sí, pero no lo era. Y él sabía. Y Jesús sabía. La riqueza en realidad era su Dios funcional. La riqueza era lo que movía sus pensamientos. La riqueza era lo que movía sus motivaciones. La riqueza era lo que lo hacía actuar. La riqueza era lo que lo hacía planear. La riqueza era lo que lo había hecho tolerar 3 años y medio a un hombre que no le dio lo que él esperaba y lo aguantó porque tenía un Dios que lo motivaba. La riqueza. No Jesús. Pero la apariencia era que era Jesús. Jesús a sus discípulos les advirtió contra este peligroso engaño. Un engaño que cuando lo tragamos, nos lo tragamos y nos convencemos de ese engaño. Lucas capítulo 12, verso 1. Jesucristo, cuando las multitudes venían, dice que se apiñaban, se empujaban, se aplastaban para estar cerca de Cristo. Todo era una apariencia. Al final lo dejaron solo todos. Y entonces al ver el Señor eso, 12:1, entre tanto una multitud de miles y miles se habían reunido, tanto que se atropellaban unos a otros para ver a Jesús y recibir algún milagro de él. Jesús comenzó a hablar primero a sus discípulos, voltea a los que ama y les dice lo siguiente: cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Cuídense. Muchas de estas acciones parecen fervor por Dios. Es hipocresía. Cuídate. ¿Y por qué cuídate, hermanos? Ahora, pásenlo para acá a los creyentes. Porque podemos estar tragando esa misma mentira. Haciendo las cosas con otras motivaciones. Cuídense de la hipocresía. En el versículo siguiente, nada hay encubierto que no haya de revelarse, ni oculto que no haya de saberse. Todo está abierto ante los ojos del Dios que está hoy aquí en este lugar.
Sus ojos como llama de fuego penetran tu mente, mi corazón, conocen tu vida y mi vida. Cuídate. ¿Cuídate de qué? De engañarte a ti mismo y de actuar con apariencia. Sin embargo, la apariencia sigue siendo la principal base de algunos. Quizá con la esperanza de engañar en un momento a Dios mismo. Nota por favor Judas, hablando acerca de los apóstatas, de quienes un día cambiarán y ya no les seguirán, y esta idea que yo les mencioné. Nota por favor lo que dice Judas, versículo 11 y 12. Judas, por cierto, hermano de Cristo, igual que Santiago, hermano físicamente hijo de María. Judas, dice el versículo 11 y 12, escribiendo por supuesto después de muchos años, dice: ay de ellos. Este ay es un ay de condenación. Recuerda, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Bien, Judas habla de la misma forma como Jesús. Una frase conocida por los judíos: cuidado con la miseria que te vendrá. Esto significa ay. Ay de ellos, dice, porque han seguido el camino de Caín y por ganar dinero se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Tres personajes que se opusieron a Dios de manera clara y directa. Estos son escollos ocultos en los ágapes de ustedes. Los ágapes, le está hablando a creyentes. Los ágapes significa, es una transliteración. Ágape es comunión. Está diciendo, estos son escollos ocultos en las reuniones de comunión de ustedes, en la iglesia. Como los barcos cuando van en nivel bajo de agua y hay riesgo de que den con escollos y se rompa la nave, no son visibles. No los puedes ver a simple vista, pero ahí está. Dice, estas personas que va a describir enseguida son como escollos dentro de las reuniones de la iglesia. ¿Qué dice ahí? Cuando banquetean con ustedes sin temor, apacentándose a sí mismos, lo hacen para disfrutar ellos mismos. Su propósito son los que ellos quieren. Son nubes sin agua. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, no tienen un fruto y fin al final. No tienen una función. Llevadas por los vientos. Árboles de otoño sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza, estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. Esto es de temor. Porque no está describiendo, hermanos y amigos, no está describiendo a gente que literalmente dicen no creen en Dios y que están allá afuera. Dice que están dentro de las iglesias a lo largo de los siglos. Estas palabras son como las de Jesús cuando dijo, uno de ustedes me va a traicionar. Y es muy probable que en esta mañana, al oír estas palabras, como el corazón de Judas, se sienta una punzada en el corazón y diga, me ha descubierto, pero voy a seguir hasta las últimas consecuencias. Están ahí. La apariencia sigue siendo la principal base de algunos a lo largo de la historia. Quizá con la esperanza de engañar a ellos mismos, pero recuerda, todo será revelado. Y quizá haga recordatorio, énfasis en este pasaje de vez en cuando, Mateo 7, y me dirán, Señor, Señor, en aquel día. Mira, qué interesante, hay personas que van a llegar a la muerte y mantendrán una apariencia de piedad. Pero ellos saben cómo viven, lo que aman y lo que practican y piensan donde nadie los ve. Los saben y no tienen temor de Dios. No hay temor de Dios en sus corazones.
Pero dice el Señor, ok, cuando lleguen a mi presencia, Señor, pero yo hice y dije y fui a la iglesia y todo, no te conozco, eres un hacedor de maldad. Y no con esta sonrisa. Malditos al fuego eterno. Qué impresionante que este engaño de hipocresía se lleve hasta la misma. Puede ser. Hay otros que de repente sale a la luz y abandonan en esta misma tierra. La apostasía se basa en apariencias falsas, como Judas. La apostasía, segundo lugar, menosprecia la gracia. Vea por favor nuevamente Juan 13. Disculpen, nos van a tener que soportar un poquito. No puedo ahorita ya reparar eso. Juan 13. Regresemos a Juan 13. La apostasía, el apóstata, la persona, Judas, estamos hablando, menosprecia la gracia. Y vea lo que dice capítulo 13, versículo 23. Uno de sus discípulos, al que Jesús amaba, estaba a la mesa, reclinado en el pecho de Jesús. Por eso Simón Pedro le hizo señas, le dijo, dinos de quién habla. Entonces él, recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Entonces Jesús respondió, es aquel a quien yo le dé el pedazo de pan que voy a mojar. La apostasía, la actitud del apóstata menosprecia la gracia. ¿Por qué? Porque recibe muestras gratis, vamos a llamarlo así, muestras gratis de la gracia de Dios. Muestras gratis de la gracia de Dios. El primer bocado, dado al invitado de honor por parte del anfitrión. La muestra de honra hacia una persona. Le había lavado ya los pies previamente. Y luego va y toma el pan y se lo da primero a Judas. No solo era un juicio que posteriormente fue así, sino fue una oportunidad más para él. Fue un acto de amor y de compasión genuino con él, dándole el bocado en primer lugar. Y no crean que fue, no, ¿verdad? Con amor a Judas, quien estaba a su espalda, de quien el Señor se confiaba en este sentido, él lo conocía perfectamente, pero también nada se iba a salir de su control, lo sabemos. Pero no sé si a mí me hubieran dicho, ese es el que te va a traicionar y está a mi espalda, me pongo del otro lado, ¿no? Para tenerlo en enfoque ahí. Muestras de la gracia gratis que el Señor estuvo brindando, oportunidad tras oportunidad. Otra oportunidad, Jesús no lo evidenció. Ya notamos, como vamos a ver ahorita en otros pasajes, que los demás no se dieron cuenta quién fue. Juan, escribiendo a futuro, se dio cuenta, era el más joven, quizá por el temor quedó pasmado y quedó escuchando y ya no hizo nada más. Pero ¿qué si hubiera sabido Pedro? ¿Qué si hubiera sabido Pedro? Pedro le decía, dile, ¿qué traía debajo de sus vestidos todo el tiempo? Judas no hubiera salido del aposento alto sin Pedro haberlo matado previamente. Pero el Señor tuvo misericordia. Gracia. Dejó. No lo evidenció. Pero se lo dijo en corto y le hizo saber, yo sé quién eres. Siempre lo está. Muestras de gracia. Jesús los sirvió genuinamente. De hecho, en su angustia, cuando Él dice que lo van a entregar, note lo que dice Lucas. Estamos yendo a pasajes paralelos a esta escena. Lucas 22, 21 dice lo siguiente. Pero vean, dice Cristo, Lucas narrando así, la mano del que me entrega está junto a mí en mi mesa. Vean, qué horror, era como la frase de Cristo. Qué difícil es esto. Al que le he mostrado amor es el que me va a entregar. Los 11 restantes palpitaba su corazón como quizá ahorita está palpitando el corazón de los creyentes al decir, ¿qué podríamos hacer nosotros? Y palpitaba y decía, puede ser yo. Dudaban de ellos mismos. Judas era el único que no. Judas era el que sí sabía. Y dice Cristo, miren, estamos en este momento íntimo y aquí está. Y los demás decían, yo creo que habla de mí. Y esto, cumpliendo un salmo,
Vaya conmigo al Salmo 41:9. Toda profecía se cumplió. Salmo 41:9. Aún, dice David, aún mi íntimo amigo, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su talón. Eso que hacían los judíos, de levantar la punta del pie así, era una ofensa, era un desprecio, era decir no vales nada, eres peor que el polvo que piso, y levantaban el talón así. Cristo dice, levantó su calcañar contra mí, el talón. ¿Qué es esto? Al quien yo amé me desprecia. Recibiendo muestras de gracia. Menospreció el amor que aprendió de Cristo. Lucas 22, por favor. 47. Ya escenas después, horas después, cuando él ya se va y trae a los soldados, mientras todavía estaba él hablando, llegó una multitud, estaba hablando Jesús, y el que se llamaba Judas, uno de los 12 apóstoles, iba delante de ellos y se acercó para besar a Jesús, pero Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? El beso, que es la muestra más perfecta de amor que tenían los judíos. Por eso Pablo dice, saludaos con ósculo santo. Entre hombres cristianos, dice, salúdense con un beso. Nosotros no lo hacemos, nos abrazamos, ¿verdad? Si fuéramos argentinos, yo creo que beso nos damos y nos abrazamos porque es parte de la cultura. Era la manifestación de amor. Cristo, estoy seguro, muchas veces los besó. Y los besó genuinamente. Dijo Juan, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Cuando viene Judas, le da un beso, menospreciando el amor de Cristo por él, y le pregunta, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¿Qué temor tienes de Dios? Y a pesar de todas esas muestras de gracia gratis, menospreció la gracia porque al final nunca lo conoció como su Señor. Mateo 26, en la misma escena, note por favor unas palabras que son importantes resaltar. Mateo 26:20. Al atardecer estaba Jesús sentado a la mesa. Ahora la traducción dice sentado, pero la palabra es reclinado, y ya entendimos por qué. Al atardecer estaba Jesús reclinado a la mesa con los 12 discípulos, y mientras comían dijo, en verdad les digo que uno de ustedes me entregará. Ellos, profundamente entristecidos, comenzaron a decir uno por uno, ¿acaso soy yo? ¿Qué le dicen? Señor, curios, amo. Los 11 reconocían que Él era el Hijo de Dios y le llaman Señor. ¿Seré yo? Él respondió, el que metió la mano al mismo tiempo que yo en el plato me entregará. El Hijo del Hombre se va, según está escrito de Él. Esto era algo del plan de Dios y de su propia voluntad. Cristo se entregó. Pero ay de aquel, no recuerde el ay, lo que te vendrá. Pero ay de aquel hombre, por quien el Hijo del Hombre, refiriéndose a Jesucristo, es entregado, mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, dijo, ¿acaso soy yo, rabí, maestro? Se dirigió a Cristo como dirigiese a cualquier líder judío. No le dijo Señor. Esta es una evidencia de que era un incrédulo. No era el amo de su vida. No era el Dios hecho carne, como dijo Pedro. No, para él, maestro. Tú lo has dicho, le contestó Jesús. Algunos mencionan que la pregunta de Judas fue, no he de ser yo, ¿verdad, maestro? Tú lo has dicho. Y todos nos quedamos igual, ¿no? Nadie se dio cuenta. Pero para él no era el Señor.
vio la gracia de Dios, vio el amor de Él. Dice Juan, era imposible no detectar que era el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, Juan 1:14. Y vimos su gloria, 17, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La vimos. Sin embargo, le dice, Maestro, rechazó la gracia de Dios para con Él. Así acontecerá tristemente con algunos. Serán beneficiados de la gracia de Dios a su iglesia. Disfrutan de la comunión, creo, sinceramente, de una genuina protección de parte del Señor a quienes están relacionados con su pueblo. Disfrutan de oírle, disfrutan alabanza hermosa, por lo menos música quizá les guste. El Señor es paciente con ellos, da tiempo para el arrepentimiento, les hace ver vez tras vez que les conoce perfectamente, pero ellos finalmente mantienen su condición incrédula. Los hay. Por eso el Señor habla de ello. En Hebreos 10, escribiendo, no sabemos quién fue el escritor de esta carta con precisión. Al parecer no fue uno de los apóstoles, pero fue un líder dentro del círculo. Ahora, cuando él escribe, hablando a la iglesia, le dice en Hebreos 10:26. Él está hablando previamente. Por favor, perdón. Voy a regresar al 23 solamente. Mantengamos firmes la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Está hablando a los creyentes y les dice, haz evidente con firmeza tu salvación. Lo que has creído y cómo vives, que sea firme diariamente, esfuérzate. Les está animando a poder manifestar que son creyentes en su vida práctica, porque este es un mandato del Señor. A veces la idea es, yo soy salvo, tú no tienes por qué meterte conmigo. Está bien, pero toda la Escritura, Hebreos, Pedro, dice, haz evidente que eres salvo. Romanos, primero a los Corintios, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Pruébate a ti mismo. No sea que seas reprobado. Siempre está la Escritura haciéndonos ver y demostrar en nosotros mismos que soy salvo y la gracia de Dios me guiará. Entonces, está hablando de esta manera el escritor de Hebreos. Pero entonces llega al 26 y dice, porque si continuamos pecando deliberadamente, hay un cambio aquí. Habla de personas que pueden estar dentro de los creyentes, pero que siguen viviendo deliberadamente en sus mismos pecados y ocultamente tal vez. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Es decir, si tú dijiste, yo creo en Cristo y que en su sangre Él me perdonó, me redimió y Él me ha salvado, yo creo en Cristo, pero yo sigo viviendo la misma vida pecaminosa, dice el escritor, ¿y ahora qué sacrificio ofrecemos? Cuando el Señor en su gracia, una persona se arrepiente de sus pecados y viene a Cristo a pedirle perdón y el Señor lo perdona, Él lleva a cabo una obra de regeneración, lo cual impide, dice en Primera de Juan, que sigamos viviendo en pecado como antes vivíamos en pecado. Lo impide porque la simiente de Dios no puede permitirlo. Hay pecado, yo peco y fallo, tú también, y diariamente tenemos que pedir perdón. Pero el cuadro que está pintando aquí es alguien que se mantiene viviendo igual, aunque sea a escondidas. Dice, ahora, ¿qué sacrificio hacemos? Si el de Cristo no te fue suficiente, ya no hay. Ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio. Y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Lo único que te espera, si no te arrepientes genuinamente, es el fuego que devorará a los adversarios del Señor. Solo hay dos clases de personas en el mundo.
los que han sido afiliados con el Señor al creer en Él y arrepentirse por medio de su sangre, y los que son sus enemigos. Solo hay dos. Y recibes la gracia y la vida eterna, o recibirás la retribución del fuego para los adversarios. Bien. Cualquiera que viola la ley de Moisés, pone un ejemplo. Deliberadamente, cuando alguien violaba la ley de Moisés, muera sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. Eso estaba establecido. ¿Cuánto mayor castigo piensas? ¿Piensan ustedes que merece el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios? Este no es un creyente. Ha menospreciado a Cristo, su gracia, su sangre, su muerte, que pisotea bajo sus pies al Hijo de Dios. Y ha tenido por inmunda la sangre del pacto, como insuficiente, incapaz de regenerar a nadie. Y el nuevo pacto, recuerda qué implica: cambiaré tu corazón, te pondré un corazón de carne, pondré mi ley en tus pensamientos, te haré nueva criatura. Dice, si la sangre de Cristo no hizo eso en tu vida, entonces ¿de qué sirvió? Es inmunda. ¿Sí me entiendes? Ahora, por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado, y aquí confunde a muchos. Es un salvo que perdió la salvación. Es un hombre que recibió porciones de gracia, por decirlo así, a través del conocimiento al estar en una iglesia. Beneficios. Esto implica que cambian su forma de vida un poco. Hay un poco de santidad en sus vidas porque entienden ahora diferencias y se cuidan un poco más. Pero si se examinaran, saben quiénes son. Dice, por el cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia, lo ha ofendido, como aquellos que decían que por Belcebú el Señor hacía cosas. No es un creyente. Pues conocemos a aquel que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos de Dios vivo. Aunque habla de su pueblo, es una profecía de cuando aniquiló a los incrédulos dentro del pueblo de Dios. Porque dentro de Israel había creyentes y no creyentes. Y Él es el que llevó a cabo la venganza. Ahora, acontece tristemente esto con muchos. Mantienen su condición incrédula, pero el Señor dice, yo te conozco. Qué predicación tan dura. Yo lo reconozco. Pero si el Señor habla es por una razón. La apostasía se basa en apariencias falsas. La apostasía menosprecia la gracia. La apostasía o el apóstata vive bajo la influencia de Satanás. Tercer lugar. Vea conmigo nuevamente Juan 13, 27. Dice ahí que cuando le dio el bocado, entonces después de comer el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Satanás entró en él, dice el texto. Pregunta, ¿fue Judas un chivo expiatorio de Satanás? Es que no fue la culpa de Satanás, fue de verdad de Judas. Fue Satanás que lo poseyó y se lo llevó y hizo que hiciera lo que Satanás quería. Bien, debo decir algo. Nunca en la Escritura se utiliza el término posesión como nosotros lo interpretamos. Nunca. Nunca en la Escritura se refiere a que Satanás toma control de alguien y esa persona de plano no puede hacer nada y no es consciente de lo que hace. Nunca. Siempre se utiliza cuando habla de posesión, de entró, se refiere a la influencia de Satanás en un grado en la vida de la persona, en distintos grados. Ahora, ¿Judas fue víctima de las circunstancias o fue un culpable consciente? En varios pasajes se hace mención de una relación tolerada de Judas con Satanás. Nota por favor Juan 13:2, donde estamos ahí. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, ¿qué dice? Que Satanás, el diablo, puso en el corazón de Judas. ¿Cómo es esto? No falte el jueves. Vamos a hablar acerca de la actividad de los ángeles y los demonios. Ya empezamos el tema la semana anterior. Satanás causa influencia en el corazón.
La Biblia no nos explica mucho, pero Él mete ideas, mete conceptos. Hay muchos medios. No sé, porque no es un susurro audible, pero de repente vienen ideas a nuestra mente y nuestro corazón perverso que tenemos maquina cosas. Y al momento de analizarlas, como Cristo dijo, tú haces lo que tu padre hace, ¿recuerdan? Él es mentiroso, tú eres mentiroso. Él aborrece a Dios, tú no me aborreces, le dijo a los judíos. ¿Cuál es el punto? A veces, hermanos, hay ideas que vienen, conceptos que nos llegan de afuera, que en realidad son influencia de Satanás. Él es el amo de este mundo. Él es el gobernante o el príncipe de este mundo. Lo que en las redes sociales se promueve, lo que la cultura promueve, muchos de ellos son principios satánicos. Influencia. Satanás puso en el corazón de Judas, como con Eva y con Adán, oye, ¿y por qué no lo entregas? Y al momento que vino ese pensamiento a Judas, él comenzó a maquinarlo y decir, ¿no me va a dar lo que yo quiero? ¿No voy a obtener la riqueza si se hace rey? Y ahora dice que se va a morir. Ahora hasta me echó la culpa de lo del perfume de esta María. Voy a ir a entregarlo, es cierto. Judas no fue inocente. Judas fue copartícipe de las ideas de Satanás. Se puso de acuerdo en ese sentido con él. Por ejemplo, cuando lo entrega a los líderes judíos en Lucas 22:3, también, sí, escúcheme usted, dice, entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que pertenecía al número de los 12. Y él fue y discutió con los principales sacerdotes, con los cuales sobre cómo entregarles a Jesús. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Él aceptó y buscaba una oportunidad para entregar a Jesús sin hacer escándalo. Satanás y Judas tenían una buena relación. Lo que Satanás decía, él se lo tragaba. Hermanos, estar bajo la influencia de Satanás es prestar atención a su influencia. Dígame a alguien más que fue influido por Satanás de manera fuerte. Pedro mismo. Acompáñenme por favor a Mateo 16. Mateo 16, 23, por favor. Dice la escritura así. Desde el 22. Cuando él anuncia que va a morir, vean el 22, por favor. Tomando aparte a Jesús Pedro, recuerden que Pedro era el más viejo de todos, más que Jesús obviamente. Tomando a Jesús, Pedro lo reprendió. No lo permita Dios, Señor. Eso nunca te acontecerá. Hoy parece que está defendiendo a Cristo de manera real, porque lo ama. Esta fue una idea de Satanás. Y luego vean, dice el versículo 23, pero volviéndose él, dijo a Pedro, es clara la escritura, quítate de delante de mí, Satanás. Y le dice, ¿de qué manera permitió su influencia? Me eres tropiezo porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Hermanos, la influencia de Satanás es que vienen ideas, tienes ideas, adquiriste ideas, pero no las pasamos al filtro de la escritura, sino que decimos, a mí me parece que no está mal, me parece que esto es bueno, me parece que de esta forma, y al no pasar en la escritura, pongo mi mirada en las cosas del mundo y el que está influenciando mi vida son las ideas del diablo. Cuando yo vengo a la escritura y estoy escuchando y entendiendo, el que me está influyendo en mi mente y su Espíritu Santo es Dios. Cuando nosotros cedemos a lo que yo pienso que es mejor, sin el filtro de la escritura, no te equivoques, es Satanás el que está haciendo llevarte y tú lo estás permitiendo. No vas así, tú lo quieres. ¿Cuántas veces hemos oído esto? Bueno, yo no creo lo mismo que usted. Está bien. ¿Pero crees lo mismo que dice la Escritura? ¿Crees lo que Dios cree? Solo hay de dos directrices. Guiado por Satanás o guiado por el Señor.
guiado por este mundo y sus culturas, sus modas, sus formas, o guiado por la palabra del Señor. Solo hay dos. Me eres tropiezo, me eres oposición, Pedro, porque tu mirada está puesta en las cosas de este mundo, influido por Satanás. Y cuando nosotros actuamos en base a esas ideas, conceptos que recibimos, nos convertimos en realidad en un opositor a Dios, como Pedro. Juan 6:70, por favor. Téngame paciencia. Juan 6:70. Vea lo que dice allí. Está Cristo predicando. Y luego dice en el versículo 70. Jesús les respondió: no los escogí yo a ustedes, los 12. Y sin embargo, uno de ustedes es diablo. Hablábamos ahora del jueves acerca de los ángeles y demonios. Y platicábamos qué tan feo era Satanás, me decían mis hijos. Que si era hermoso, como se describe en algunos pasajes, que si era feo, con cola y esas cosas, esas ideas. Seguramente Judas no tenía cuernitos ni cola, pero le dice diablo. Uno de ustedes es diablo. La palabra diablo, que es uno de los nombres que se le da a Satanás, significa opositor o adversario. Se refiere a la persona que está en contra de lo que Dios dice. Nosotros podemos convertirnos en opositores cuando nuestras ideas no son las que Dios dice. Nos oponemos al reino de Dios, al avance de su obra, a su voluntad. Judas dice: uno de ustedes es diablo. Se opone. Intentó derrocar a Cristo. Pensó que entregándolo acabaría con su idea. Y no supo que esa fue la manera en que él pudo triunfar sobre Satanás y sobre los demonios. Que él pudo vencer a la muerte y otorgar salvación al que venga arrepentido ante él. No lo entendió, él solo fue opositor a Dios. Pedro fue opositor a Dios cuando le dijo: no mueras, quítate, me eres tropiezo. Diablo. No le dijo a él, Satanás le dijo, pero era una actitud diabólica, opositora. La apostasía entonces implica prestar atención a lo que el diablo promueve. Es estar bajo esa influencia. Nota por favor 1 Timoteo 4:1. 1 Timoteo 4:1. El Espíritu dice claramente, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, algunos, no todos, algunos se apartarán de la fe. En su versión utiliza esa palabra transliterada, apostatarán de la fe. Algunos se apartarán de la fe. ¿Por qué sucederá esto? Prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cómo es que se van a apartar? Le prestan más atención a lo que Satanás dice y les ha promovido que a lo que Dios dice. ¿Se apartarán de la fe? ¿Eran salvos? No. Eran gente que estaba, pero le convenció más la otra idea. Se convirtieron en opositores de manera permanente. Este tipo de personas, de corazones, y yo era una de esas, son guiados no por lo que la Escritura dice, sino por lo que percibe con sus sentidos. Es decir, por lo que ve, por lo que oye, por su experiencia, por sus sentimientos, por sus pensamientos. Lo que tiene cualquier ser humano es lo único que lo puede guiar, ya que no tiene el Espíritu de Dios. Judas 19, regrese conmigo. Les dije que ahí hablaba del apóstata, ya leímos unos textos. Note por favor lo que dice el 19. Estos, refiriéndose a aquellos escollos, dice que no son visibles, pero que están en su comunión, en su reunión. Dice, dentro de la iglesia de manera general, note lo que dice el 19. Estos son los que causan divisiones. Hermanos, recuerda que una de las prioridades de un creyente comprometido con su iglesia, ¿cuál era? Guardar la unidad de la iglesia. Evitar todo aquello que divida la iglesia, palabras, chismes y cosas como estas. Bien, Judas dice, no, a estos les gusta causar divisiones. Siempre están criticando, siempre se están oponiendo. ¿Te acuerdas lo que significa diablo? Ahora, no quiere decir, hermanos, por favor entendamos
que si el pastor tiene la idea de pintar ese muro de verde, como el verde que me gusta y algunos lo conocen, ese verde intenso, y lo quiero pintar de verde, usted me dice, no, pastor, apóstata. No, ¿verdad? ¿A qué se está refiriendo acá? Se está refiriendo, hermanos, a que es contra las Escrituras, contra los principios bíblicos, no se ajustan a ellos, ellos tienen otros principios mejores para ellos. Ellos creen que tienen la razón siempre. Y ahora, ¿por qué sucede esto? Dice el 19, causan divisiones, son individuos mundanos. La Reina Valera lo menciona de esta manera, son personas sensuales. Explicamos ahorita, que no tienen el Espíritu. Va unida estas dos ideas. Un sensual, o traducido aquí en mi Biblia, mundano, se refiere a que lo único que tiene para conducirse son sus sentidos. Sensual, los sentidos. Este mundo se conduce porque no tiene el Espíritu de Dios. Entonces se conducen como ellos ven, piensan, hacen, sienten todo lo que ya mencioné. Dice, estas personas se siguen conduciendo así aún estando dentro de la iglesia. Sus sentidos nada más. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu. Y luego vamos a primera de Juan, dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Él. Están bajo la influencia de Satanás, que es el que promueve este mundo. Me quedan 2 puntos, y los voy a hacer muy breves. Otra característica de la apostasía es que no conocen el arrepentimiento para salvación. Note por favor Mateo 27, 1, hablando de Judas. 27. Cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo para dar muerte a Jesús. Y después de atar a Jesús lo llevaron y lo entregaron a Pilato el gobernador. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento. La Biblia Reina Valera dice arrepentido de corazón. Dice, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata. Hermana, discúlpeme, no le mandé el texto que me había pedido, pero se lo estoy leyendo ahora. Dice, las 30 monedas de plata, 30 ciclos, 435 gramos, algo así. Dice, a los principales sacerdotes y a los ancianos. ¿Y qué fue lo que dijo? He pecado, reconoció que había pecado. ¿Esto es arrepentimiento? No. Seguimos. He pecado, entregando sangre inocente. Dijo Judas, ¿a nosotros qué? Allá tú, dijeron ellos. Y arrojando las monedas de plata en el santuario, Judas se marchó y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron, no es lícito ponerlas en el tesoro del templo, parecían muy santos, puesto que es precio de sangre, y después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Bien, a ver, esto no es arrepentimiento. Las Escrituras, cuando hablan de arrepentimiento, en Hechos, cuando habla de arrepentimiento, tiene la idea de un cambio de mentalidad. ¿Qué quiere decir esto? El arrepentimiento que Dios demanda delante de Él para que Él te perdone y te salve, implica que el concepto que tienes del Cristo lo cambies. Veamos a Judas y se arrepintió. Judas decía, eres un maestro, pero no eres el Señor. Cuando va y entrega las monedas, dice algo cierto. Yo entregué sangre inocente. Esa era una verdad. No todo pecador dice siempre mentiras. Esa era una verdad. Había entregado a alguien inocente. Se sentía el pesar. El término arrepentido es remordimiento o dolor. Sentía dolor de lo que estaba haciendo, pero su mente no cambió. Porque si él hubiera creído que Cristo era el Señor, él hubiera corrido a sus pies y lo tenía cercano y le hubiera dicho, perdóname. Pero no cambió su concepto. El arrepentimiento genuino implica cambio de mente y eso lleva a buscar restaurar el pecado que has cometido. Muchas personas creen que están arrepentidas porque dicen, sí, yo pequé. Eso puede ser hasta cinismo. Me duele y me da vergüenza. Eso puede ser remordimiento, pero un arrepentimiento genuino te lleva a restaurar lo que hiciste mal. Por eso en la iglesia del Señor, cuando la iglesia ha sido afectada por el pecado de alguien, es preciso restaurar
No vas a arreglar lo que hiciste, no puedes pegar lo que se rompió, pero puedes venir y puedes pedir perdón. Pero si no estás dispuesto a hacerlo, no digas que estás arrepentido. El arrepentimiento fuerza a la persona a restaurar las cosas, cueste lo que cueste, cueste lo que cueste. ¿Recuerdas a Zaqueo? Yo era un ladrón, Señor, pero a quien le robé se lo devolví 4 tantos. La ley decía eso. Devuélvele 4, yo se los voy a dar, Señor. No, ya me perdonó el Señor, ¿por qué le voy a pagar? Judas no fue a los pies de Cristo. No conoció el arrepentimiento para salvación. Hermanos, esta es la clase de arrepentimiento para salvación y el arrepentimiento que Dios demanda de nosotros diariamente. ¿De qué sirve decir que he pecado y lo sigo haciendo? ¿De qué sirve reconocer yo hice tal cosa, pero sigo con mi orgullo y nadie me tiene por qué decir nada? Arrepentimiento para salvación. Y por último, el apóstata será condenado por la eternidad. A ver, yo no estoy diciendo que se acabó la oportunidad. Estoy diciendo que quien se quede en esa condición será condenado por la eternidad. Quiero ver por favor 2 pasajes brevemente. Marcos 14, 21. Porque el Hijo del Hombre se va, tal y como está escrito de él, ya estaba anunciado. Pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿Por qué, hermanos? Nosotros no somos eternos. Pero al momento en que Dios te dio vida, te dio un alma, a partir de ahí le llaman algunos preterna, o de ahora en adelante vivirás eternamente. Así te creó Dios. Antes no existías, pero cuando Él te dio vida, te hace eterno ahora. Dice, mejor no hubiera nacido Judas, porque ahora va a recibir la condenación por la eternidad. Y no solo por cualquier pecado, hermanos, por haber traicionado el amor de Cristo, por haberlo entregado, por haberlo tratado de engañar, por todo lo que Él hizo, recibirá mayor condenación por la eternidad. Por eso cierro leyendo 2 de Pedro capítulo 2. Pedro también hablando de quienes se desvían de la verdad y quienes en su vida están viviendo de una manera que no honra a Cristo y todas las evidencias que Pedro menciona. Lea después capítulo 2 de 2 de Pedro. Note lo que dice el verso 12. Pero estos, como animales irracionales, no captan, no entienden su condición, no quieren hacerlo y no lo pueden hacer. Como animales, irracionales, nacidos como criaturas de instinto. ¿Cómo? No fuiste creado así, pero así te comportan, para ser capturados y destruidos. Blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción de esas criaturas. Ahora, note cómo si está hablando de este tipo de tema y personas. Sufriendo el mal como pago de su iniquidad. Cuentan por deleite andar en los placeres disolutos durante el día. Igual que Judas, son manchas e inmundicias, deleitándose con engaños mientras banquetean con ustedes. Banquetear no es la banqueta, sino que comían con ellos, que estaban en la iglesia. Y dice ahí, se deleitan en sus engaños y pecados. Hermanos, yo les dije que yo era uno de esos y por la gracia de Dios me perdonó. ¿Qué condición? O sea, alabamos a Dios, estamos con los hermanos, escuchamos la Escritura y el resto de la semana es una vida en pecados ocultos, en engaños. Hacemos las cosas con mentiras. Estamos acostumbrados y seguimos viviendo, pero en realidad es porque yo no era salvo, como lo describe aquí. Y vivimos de esa forma, de una manera en la que aún estando en la predicación o estando entre los creyentes, su mente está corrompida y pensando en el adulterio y pensando en cómo va a engañar dice, y están entre ustedes, ignorando que Dios está siempre presente,
que los ángeles los observan. Dice ahí, 14. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Nota esta es clave importante. No solo eso, voltean y seducen a las almas inestables. ¿Recuerdan que causan divisiones? Quieren a muchos como él, para estar en contra de los que están en su contra. Seducen a almas, pero no los fieles, no los que están aprendiendo, sino los inconstantes. Seducen a las almas inconstantes. Tienen un corazón ejercitado en la avaricia. Son hábiles para la riqueza de este mundo y es lo único que les interesa. ¿Y qué término de este texto? Son hijos de maldición. Eso hace estremecer. Y dice el verso 20, voy a brincar algunos, léalo usted después, pero dice el verso 20. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo, nuevamente como hebreos, por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dicen haber conocido a Cristo y de alguna manera cambió no su corazón, sino su agenda en su día a día. Ahora el jueves y el domingo se incluyen para estar, pero es quizá de los únicos cambios que hay. Y dice ahí, se alejan de las contaminaciones por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, habla Pedro porque es su Salvador y Señor. De nuevo, son enredados en las mismas cosas, dice, y son vencidos. El creyente es capacitado para vencer. Dice la Escritura que el pecado no gobierna ya sobre nosotros. Ay de aquellos cuando nosotros estamos tolerando pecado y decimos, es que no puedo. Analízate entonces. Porque en Cristo, dice Romanos, Él nos ha dado todo para vencer al pecado y el pecado ya no nos debe gobernar. O lo estás tolerando, o mucho cuidado porque quizá realmente no puedes. ¿Y por qué no puedes? Porque dice este pasaje, versículo, estoy en el 20. Se enredan nuevamente y son vencidos. Esta es una característica en su pecado constantemente. Su condición postrera viene a ser peor que la primera. Ahora habrá más por qué dar cuentas. Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido apartarse del santo mandamiento, porque lo obedezca o no lo obedezcas, no deja de ser santo. Tienes y vives para la gloria de Dios. Tienes fuerza y vida para la gloria de Dios. Dice, se han apartado del santo mandamiento de arrepentirse y creer en Cristo que les fue dado. Les ha sucedido a ellos, según el proverbio verdadero, una frase conocida por ellos. El perro vuelve a su vómito, la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cielo. En el cielo. ¿Cuál es la idea de este refrán? El corazón no se cambia. Y al final se hace evidente lo que es el corazón. Pero si Cristo cambia tu corazón, entonces hay vida y hay una nueva motivación, nuevo pensamiento. Él es la prioridad. Es una transformación total. ¿Les soy honesto? En un principio que leí de Judas dije, bueno, eso es obvio, vamos a dejarlo ahí. Sabemos que Él es el que entregó y vamos a hablar del amor entre creyentes. Pues el Señor no. En su palabra no me habló. Primero deben analizarse. ¿Cómo van a llevar a cabo lo que veremos si no tienen el Espíritu Santo? O si no están realmente decididos a vivir para el que dicen que es su Señor y siguen siendo influenciados por los principios de este mundo. Debemos cambiar, hermanos, nuestra cosmovisión. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu paciencia para conmigo, Señor. Fuiste tan paciente, mi Dios, y lo sigues siendo, pero cuando yo estaba muerto en delitos y pecados y engañando a todos los que estaban a mi lado, Señor, de verdad, debí de haber muerto y debí de haber recibido la condenación. Pero tuviste tanta misericordia. Señor,
Si tú has hablado, es porque estás hablando a alguien. Tu palabra nunca vuelve vacía. Has hablado a tu pueblo para que estemos alerta, para generar temor de ti en nuestros corazones. Vidas que reflejen tu nombre. Gracias por tu palabra al corazón del creyente, Señor. Y también estoy seguro, Padre, que tú hablas a aquellos a quienes tu Espíritu les está convenciendo de pecado. Señor, ¿es la última oportunidad? No lo sé, pero tú sí lo sabes. Te pido que analicen sus corazones y que vengan a ti, dolidos, que cambien su mente y que a ti, que te han rechazado con sus actitudes y vida, te pongan en el trono de su corazón. Entonces te convertirás realmente en lo más importante para ellos. De otra forma, no podemos lograr esto de manera artificial. Por favor, glorifícate. Salva a algunos, Señor. Salva hoy a alguno. Que los ángeles se gocen. Que nosotros nos gocemos. Obra, Padre, con tu Espíritu Santo. Que haya arrepentimiento, confesión. Que venga a tus pies, te reconozca como su amo y viva para tu gloria. Te alabo, Señor. Digno eres de nuestra vida. Y la ponemos en ti en adoración, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El amor de Cristo es incomparable. Vamos a cantar, hermanos, por favor. Ahí está. Muy bien. No, perdón. Siempre confundo estos textos, estos cantos. Es cuán profundo amor de Cristo. Muy bien. Cuán profundo amor. Listos, hermanos. Cuán profundo amor de Cristo, sin medida
salvarnos en la cruz. Como guarda a sus amados por aquellos que murió, y por ellos intercede ante el trono celestial. Oh, profundo amor, puedo yo confiar en el profundo amor de Cristo. Cuán profundo amor de Cristo, superior a los demás. En las luchas y las pruebas siempre me bendecirás. Cuán profundo amor de Cristo, mi amigo y Salvador. A tu gloria tú nos llevas, donde tu amor no cesará. Oh, profundo amor, puedo yo confiar en el profundo amor de Cristo. Oh, profundo amor, puedo yo confiar en el profundo amor de Cristo. Amén. Hermanos, pueden confiar. Si venimos a Cristo, Él no nos echa fuera. Dios les bendiga. Qué gusto haber estado juntos. Hemos terminado, hermanos. Despídanse uno de los otros. Mañana lunes 8:15 empieza la enseñanza. Lleguen 20 minutos antes, hermanos. Disfrutemos un tiempo juntos. Hermanos, Dios les bendiga. Estamos